El amanecer se abrió delgado y helado sobre el alto desierto. Una luz pálida e implacable, derramándose sobre un reino de roca y polvo, bajo la sombra de un acantilado donde el frío nocturno todavía se aferraba a la piedra. Allí yacía Tala destrozada. Alguna vez fue guerrera con movimientos tan fluidos como el viento que ahora le lanzaba arena al rostro. Ahora no era más que un despojo humano atrapada al pie del risco. Sus piernas habían desaparecido perdidas en el caos del combate, pero la herida que más la consumía no era física, era la traición. Ese recuerdo, como un vidrio astillado en su mente, se repetía sin descanso: el calor de la refriega, los gritos de los guerreros, el olor a sangre y miedo. Y después el instante que quebró su mundo. No fue el filo enemigo el que la alcanzó, sino la crueldad calculada de los suyos. Mato, guerrero de ambición, más grande que cualquier honor, vio la oportunidad. No la hirió directamente. Fue más astuto, golpeó la roca sobre ella, provocando una caída de piedras y tierra, que la desconectó de su vida, de su capacidad de mantenerse en pie. La dejaron allí. Mato y sus hombres se llevaron la bolsa sagrada de medicina, el ND. Vallen, el espíritu del pueblo que Tala custodiaba, alma de sus ancestros y juramento de su protección. Regresarían con una versión torcida que ella había querido huir con el amuleto que murió en un accidente vergonzoso. Una mentira cubierta con la verdad de sus heridas. Le dejaron apenas un odre medio vacío y el peso insoportable de su traición. El dolor físico era un fuego abrasador, pero el abandono de su propia sangre era un hielo que amenazaba con apagar su espíritu. 3 veces salió el sol. 3 marcas había raspado en la tierra dura con una uña rota, último acto de desafío, para contar las horas que se negaba a morir. El agua se había acabado hacía tiempo. Su garganta era un camino seco, los labios partidos y sangrantes. El mundo se reducía al dolor ardiente en su cuerpo y al cielo inmenso e indiferente. Había luchado contra la oscuridad su espíritu de guerrera aferrado a la vida con terquedad irracional. Pero al llegar la tercera aurora, sintió que las fuerzas cedían. La muerte ya no era una sombra lejana, era una presencia sentada a su lado, esperando con paciencia. Cerró los ojos lista para entregarse. Entonces lo oyó un sonido ajeno a su mundo de dolor. El paso constante y rítmico de cascos no. El galope frenético de una partida de guerra, sino el trote pausado de un jinete solitario. Abrió los ojos una chispa de esperanza luchando contra la sospecha de un engaño cruel. El jinete apareció en la cima, silueta oscura contra la luz dura de la mañana. Era un hombre, solo hombros caídos por el cansancio conocido de la soledad. Elías, que buscó refugio en la nada de la frontera, acompañado solo por los caballos que criaba y los fantasmas que guardaba. No buscaba problemas, y menos aún personas. Pero sus ojos, entrenados por años de aislamiento para leer el lenguaje sutil de la tierra, captaron un patrón extraño en el cielo. Buitres, no el vuelo perezoso de un carroñero sobre un coyote muerto, sino un círculo apretado y paciente. Una vigilia, algo vivo abajo, y las aves esperando a que dejara de estarlo. Condujo su caballo por la pendiente peligrosa con movimientos seguros y medidos. Al llegar al fondo la vio. Desmontó sus botas sin ruido sobre la tierra blanda. Observó la escena sin asomo de sorpresa ni repulsión en su rostro curtido. Vio las piernas destrozadas, la sangre seca, la tierra pegada, y el orgullo feroz que aún brillaba en sus ojos oscuros, incluso al borde de la muerte. No vio a una salvaje ni a una enemiga. Vio a una luchadora que había perdido su última batalla. No habló. Las palabras no servían aquí. En cambio, desabrochó el gastado abrigo de lana de sus hombros, el que lo había protegido en 1000 noches frías. Se arrodilló junto a ella, su sombra cubriéndola como promesa de amparo. Sus manos, ásperas por el cuero y el trabajo, pero firmes, envolvieron con cuidado su cuerpo frágil. Por primera vez en 3 días, un calor distinto al fuego cruel del sol se filtró en sus huesos. La alzó como si no pesara nada. El movimiento le arrancó un suspiro de dolor, pero él la sostuvo firme contra su pecho. Mientras la llevaba hacia el caballo, Tala miró por última vez las 3 marcas en el polvo, sus señales de tumba. Pero al sentir cómo Elías la acomodaba sobre la montura,
y emprendía la lenta caminata lejos de ese lugar de traición, supo que se acababa de trazar una nueva marca no en la tierra, sino en la historia no escrita de dos almas rotas que se encontraban en el borde del mundo. Ahora veamos el sí qué pasa cuando Elías lleva a esta desconocida a su mundo de silencio. El trayecto de regreso al rancho fue una penitencia larga y lenta. Elías caminaba, sus manos firmes en las riendas de su estoico corcel, pasos medidos y pesados sobre la tierra dura. Sentía el peso frágil de la mujer recostada contra la silla, una carga silenciosa de confianza que no había pedido y que no sabía si podía sostener. El sol ascendía ojo implacable en un cielo azul blanqueado calentando la tierra hasta que el aire temblaba. Pero Elías sentía un frío ajeno a la mañana, el escalofrío de un hombre que había cerrado la puerta al mundo, solo para descubrir que acababa de traerlo de vuelta dentro. Llevaba una vida a su santuario de muerte. Su cabaña se hallaba en un valle bajo, protegida por un grupo de álamos viejos que bebían de un arroyo que corría casi todo el año. De lejos parecía un lugar tranquilo. De cerca era una fortaleza contra los recuerdos. Los troncos se encajaban apretados no solo contra el viento invernal, sino contra los susurros del pasado. La chimenea de piedra se erguía como centinela. El pequeño corral estaba impecable, las cercas reparadas, el suelo limpio. Era el tipo de orden que un hombre impone afuera, cuando dentro de sí reina el caos. Una quietud tan intensa que parecía tener vida propia. Aquella era una casa levantada con troncos y silencio, y él era su único prisionero. Por dentro la austeridad hablaba por sí sola. Cada cosa tenía su sitio ganado, únicamente por su utilidad. Una cama cubierta por una manta sencilla y áspera de lana. Una mesa con una sola silla. Un hogar tan limpio que dejaba ver las grietas de la piedra. De las vigas colgaban carne seca y manojos de hierbas aromáticas, mezclando su olor con el cuero y el humo de leña. En la pared los aperos de su oficio, riendas, lesnas, agujas curvas y cuchillos para cuero se alineaban con la precisión de un soldado listo para revista. Era el espacio minuciosamente ordenado de un hombre que había reducido su vida a lo esencial para sobrevivir sin dejar lugar para una foto, un libro de versos, una cinta desteñida o cualquier cosa capaz de despertar fantasmas. Depositó a Tala con cuidado en su cama. Por un instante ella pareció diminuta y frágil frente a la crudeza de la estancia. Un destello de color vivo y herido en su mundo monocromático. Tenía los ojos cerrados, la respiración ligera, pero su mandíbula aún mostraba la tensión de una guerrera que se niega incluso en el borde del inconsciente a revelar debilidad. Él se movía con una eficacia silenciosa aprendida mucho tiempo atrás. Una memoria muscular de otra vida. Avivó las brasas del hogar echando troncos de pino, hasta que un fuego bajo y hambriento empezó a crepitar. Llenó una tetera de hierro con agua del cubo y la colgó sobre las llamas mientras reunía sus escasos remedios, paños limpios, un cuenco de barro y un tarro de pomada de milenrama y consuelda que usaba para sus caballos. Sus manos permanecían firmes, pero su mente era un vendaval. Cada gesto le devolvía al pasado. Cada objeto conocido removía un recuerdo que había querido enterrar. Había curado heridas antes. Había visto la aritmética brutal de la violencia escrita en la carne humana. Pero esto era distinto. Esto era un espejo. Entonces él era traductor. Un hombre que vivía entre líneas, hablando tanto la lengua del ejército estadounidense como la de las naciones de las llanuras. Era joven, ingenuo. Creía en el poder de las palabras para tender un puente entre dos mundos condenados a chocar. Pensaba que podía construir paz con gramática y honestidad. Su esposa Lena también lo creía. Era cheyena con un espíritu tan vasto y libre como las llanuras de donde provenía. Su risa era como agua sobre piedras, y su fe en la bondad esencial de las personas fue por un tiempo la luz que lo sacó de la oscuridad del escepticismo. Bue solía llamarlo estrella de la mañana. Ella veía en él una luz que él desconocía. Lo convenció de ayudar a negociar el tratado de Ash Creek. Depositó en el proceso su fe ciega en las solemnes promesas de un coronel condecorado y en los asentimientos cautelosos de sus ancianos. Ese recuerdo volvió cortante y molesto como una astilla bajo la piel.
El fuego del consejo, su humo subiendo recto al cielo del crepúsculo. El aire cargado de aroma a salvia y del peso palpable de la esperanza y la desconfianza. Lena de pie entre ambos lados con voz firme y clara moviéndose entre idiomas y tejiendo un frágil tapiz de entendimiento. Él la miraba con un orgullo tan intenso que le dolía el pecho. Por ella se permitió creer. Luego, yaza la traición. No con un estallido súbito de violencia, sino con un deshilachado calculado. Todo empezó con una sola frase en el tratado Cede All Claims. Él la tradujo. Los ancianos cheyennes escucharon las palabras, pero entendieron que el espíritu del acuerdo era compartir la tierra, no cederla. El coronel lo sabía, Elías lo sabía, pero esas palabras eran un arma cargada. Cuando uno de los ancianos cuestionó la frase diciendo que nadie podía poseer la tierra más de lo que podía poseer el cielo, la sonrisa del coronel se tensó. Su paciencia delgada como papel se rompió. Dio por terminada la discusión. El tratado quedaba tal cual. Elías tuvo que pronunciar aquellas últimas palabras fatales. Tuvo que dar voz a la mentira traduciendo el rechazo del coronel al cheyenne suave y fluido que Lena le había enseñado. Vio la luz apagarse en sus ojos al comprender el engaño. Ella vio la trampa cerrarse. Intentó hablar, protestar. Pero ya era tarde. Un insulto de un joven guerrero, un soldado levantando su fusil. Y la paz frágil se rompió. En el caos que siguió Lena, ese puente fue la primera en caer. No murió a manos de un enemigo declarado. La consumió el mismo fuego que trató de apagar, víctima del mismo acto de fe que había defendido. Elías cerró los ojos con fuerza. El paño en su mano se tensó hasta blanquearle los nudillos. Recordó su expresión en esos instantes finales. No era miedo, ni siquiera dolor. Era una incredulidad profunda, aplastante de quien entrega su corazón y lo ve pisoteado por botas de quienes llamaba amigos. Abrió los ojos y miró a la mujer apache en su cama, y volvió a verlo. Ese mismo gesto enterrado bajo el cansancio y la agonía en el rostro de Tala, en la firmeza de su mandíbula, en el orgullo que irradiaba aún vencida, la mirada de quien ha sido absolutamente abandonada. No era caridad, era un exorcismo. Ayudarla no era un acto de bondad recobrada. Era enfrentar al fantasma que llevaba 8 años, sentado en la única silla de su mesa. Salvarla era probarse y probarle al recuerdo de Lena que aún quedaba algo del hombre que ella amó. Dejarla morir sería admitir que él había muerto con su esposa aquel día. Y lo único que quedaba era una cáscara vacía que respiraba. El temor se enroscaba en su vientre como una serpiente helada. ¿Y si volvía a fallar? ¿Y si su intervención solo posponía lo inevitable? ¿Y si terminaba atrayendo más violencia sobre ambos? Su soledad había sido un escudo, pero ahora comprendía que también era una prisión de cobardía. Había cambiado la vida por una seguridad callada y vacía. Y ahora, la vida en su forma más cruda, dolorosa y exigente, estaba tendida en su cama, con una respiración profunda y temblorosa que sintió como la primera en años. Sumergió el paño en el agua humeante. Lo escurrió el calor quemándole las manos encallecidas. Se arrodilló junto a la cama. Empezó a limpiar con cuidado, retirando la suciedad y la sangre seca de lo que quedaba de sus piernas. No solo atendía sus heridas, con manos torpes y urgentes intentaba sanar las cicatrices invisibles que habían lisiado su propia alma. Luchaba por una vida. No estaba seguro si la suya o la de ella. Este es un hombre perseguido por su pasado. Si fueras Elías, la habrías traído contigo. Dímelo en los comentarios con un sí o un no. Tu respuesta me dirá mucho sobre ti. Y quédate cerca. Porque el silencio entre estos dos está a punto de romperse. Los días siguientes tomaron el ritmo marcado por el sol y las silenciosas exigencias de la curación. Era un idioma sin palabras. Un lazo forjado en los amplios espacios vacíos que compartían. Elías no le preguntó su nombre, ni qué la había dejado destrozada al pie de su valle. Sabía de sobra que hay historias demasiado pesadas para contarlas, y que el pasado de cada uno es un territorio propio. Invadirlo sin permiso era una falta que no cometería, y Tala, envuelta en el silencio de su dolor y orgullo, no ofrecía su relato.
Ella observaba. Su mundo se había reducido a las 4 paredes de tronco de la cabaña, y Elías era el centro de ese mundo. Lo miraba moverse con gestos precisos y medidos. Veía cómo arreglaba una brida sus manos toscas, sorprendentemente diestras con aguja e hilo. Escuchaba el golpe constante del hacha por las mañanas al partir leña, un sonido que se volvió tan regular y reconfortante como un latido. La atendía como lo haría con uno de sus caballos, con una delicadeza profesional sin compasión innecesaria. Le llevaba caldo aromatizado con hierbas del monte y lo dejaba en una pequeña caja junto a la cama. Nunca se quedaba a insistirle, nunca la apuraba para comer. Le ofrecía alimento y quedaba en ella a aceptarlo. Al principio bebía poco, su cuerpo aún aferrado a la resistencia, pero poco a poco, con los días fundiéndose unos en otros, comenzó a terminar el cuenco. Era una aceptación tácita, una concesión a la vida. Su prueba más dura era su impotencia. Ser guerrera era moverse, ser fuerte. Quedar confinada a una cama sin poder incorporarse era un tormento peor que el dolor físico. Pasaba horas mirando las vigas del techo, mandíbula tensa, librando una guerra silenciosa contra la humillación de su propio cuerpo. Elías lo notó. No ofreció palabras vacías de consuelo. Le dio una solución. Una tarde entró con varios tablones de pino lijados y suaves. Pasó el resto del día trabajando frente a la puerta abierta de la cabaña. Tala lo observaba. Veía sus mediciones cuidadosas, el movimiento firme de la sierra, el sonido paciente de la lima borrando astillas. No era solo un ranchero. Era un artesano. Construía algo con un propósito. Cuando terminó, lo llevó adentro. Era una estructura de madera sencilla y firme, un respaldo inclinado para sostenerse contra la cabecera de la cama. Se acercó despacio. «Esto podría ayudar», dijo con voz baja. Era lo más que le había hablado de corrido desde que la llevó allí. La ayudó a moverse su brazo firme alrededor de sus hombros y colocó el respaldo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Tala estaba sentada. La habitación cambió. El mundo volvió a tomar forma. Podía mirar al otro lado de la cabaña, no solo al techo. Podía sostener su mirada al mismo nivel. Era algo pequeño, un armazón de madera. Pero era la recuperación de su dignidad. No dijo gracias. Las palabras hubieran sido huecas. En cambio, le dio un solo y breve asentimiento. Sus ojos por un instante fugaz perdieron su dureza. Fue suficiente. Él lo entendió. Ese entendimiento silencioso se convirtió en la base de sus días. Su comunicación era un baile de pequeños gestos. Él dejaba un balde de agua fresca al alcance antes de irse. Ella, a su vez, empezaba a doblar la esquina de la manta de lana, después de que él cambiaba las vendas. Dos criaturas solitarias, aprendiendo a orbitarse en un silencio que ya no estaba vacío, sino lleno de un respeto frágil y tácito. Una tarde, una tormenta bajó de las montañas. El viento golpeaba las contraventanas y la lluvia marcaba un duro tamborileo en el techo. El fuego proyectaba sombras largas y danzantes, haciendo que la pequeña cabaña se sintiera más íntima, una isla de calor en medio de la furia exterior. Era hora de cambiar sus vendajes. La rutina era familiar para ambos. Él traía el cuenco con agua tibia y los paños limpios. Ella se preparaba. Su rostro una máscara de estoicismo. Él trabajaba con el mismo cuidado desapasionado de siempre, su toque ligero y preciso al retirar las vendas. Las heridas estaban limpias y el enrojecimiento empezaba a desvanecerse en los bordes. Se estaba recuperando. Pero esa noche, cuando sus dedos pasaron cerca de su cadera para ajustar la última venda, rozaron algo oculto bajo los pliegues de su blusa. Era pequeño, blando y con un peso extraño. Una bolsa de gamuza no mayor que la palma de su mano, atada con un cordón de cuero. Se detuvo. Su experiencia con Lena y con los Cheyennes le había enseñado que objetos así nunca eran simples. No era una bolsa de monedas, ni un recuerdo cualquiera. Guardaba un significado más profundo. El aire de la habitación cambió cargándose de una tensión súbita y cortante antes de que pudiera retirar la mano. El cuerpo de ella se puso rígido.
Su mano rápida como un golpe de víbora salió disparada y se cerró sobre su muñeca. Su agarre era de hierro sorprendentemente fuerte para alguien tan debilitada. Sus ojos tranquilos instantes antes se encendieron con un fuego que lo sorprendió. Era la mirada de un lobo acorralado, una que prometía muerte antes que rendición. Por primera vez desde que había llegado habló. Su voz era áspera, ronca, arrancada de una garganta sin costumbre de palabras. Eso no es para ti. Las 3 palabras quedaron flotando en el aire afiladas y absolutas. No era una súplica. Era una orden. Una línea trazada en la arena de su tregua silenciosa. En ese instante la paciente desapareció. La guerrera había vuelto. Su espíritu surgía con fuerza para proteger la última parte sagrada de su identidad. Elías se quedó inmóvil con la mirada fija en la de ella. Sintió la fuerza desesperada en su agarre, el temblor de un alma llevada al límite. Vio en sus ojos los fantasmas del pasado, el recuerdo de la traición, el miedo a que le arrebataran una vez más lo suyo. Y en ese silencio denso, volvió a su mente la imagen de otra mujer, otro momento de confianza rota Lena. Lentamente, con cuidado, relajó la mano mostrándole que no tenía mala intención. Pasó la vista de sus ojos cargados de temor a la bolsa y luego de nuevo a ella. No intentó soltarse, simplemente esperó. Tras un largo momento, la presión en su muñeca aflojó, aunque su mano permaneció ahí. Con la mano libre, terminó de atar la venda con movimientos lentos y claros. Luego separó suavemente su muñeca de la suya. No se apartó con brusquedad. No preguntó nada. La miró y en sus propios ojos había una comprensión triste y profunda, que iba más allá de las palabras. Se inclinó y por un instante ella volvió a tensarse, pero él no tocó la bolsa. Simplemente acomodó la manta de lana para cubrirla, ocultándola otra vez del mundo. Se incorporó y la miró. «No tomo lo que no es mío», lo dijo con voz baja, una afirmación simple. Pero era una promesa, una respuesta a la pregunta que ella no había formulado. Era un juramento. «Te veo, respeto tu territorio. No soy como ellos». Dio media vuelta y caminó hacia la chimenea, echando un leño al fuego que moría. El hechizo se rompió. Tala lo observó recuperando poco a poco la respiración. Miró su espalda, la forma de sus hombros, el modo en que se movía con una gracia cansada. Bajó la vista hacia donde la bolsa quedaba oculta bajo la manta. El contacto sagrado contra su piel le devolvió una familiaridad reconfortante. Afuera la tormenta rugía, pero dentro de la pequeña cabaña, el hielo que había aprisionado su corazón empezaba a resquebrajarse. Ese hombre no había intentado poseerla, ni interrogarla, ni someterla. Simplemente la había respetado. Era un idioma que él comprendía mejor que cualquier palabra hablada. Era el inicio de la confianza. Ese instante de respeto lo cambió todo. ¿Qué crees que guarda esa bolsa de medicina? Deja tus teorías en los comentarios. La mejor y más creativa tendrá mención en nuestro próximo video. No te vayas porque esta paz frágil está por ponerse a prueba. El episodio de la bolsa cambió el silencio entre ellos. Antes era un espacio de cautela y observación. Ahora se había convertido en un entendimiento compartido. La tensión que había llenado la cabaña desde su llegada empezó a desvanecerse, reemplazada por algo más suave, más tranquilo. Era una paz delicada como una flor del desierto. Y ambos parecían entender que había que protegerla. Tala comenzó a sanar también por dentro. Con la ayuda del respaldo de madera podía permanecer sentada durante horas, observando a Elías mientras trabajaba. Lo vio calmar a una yegua nerviosa con un murmullo y una mano firme. Lo observó reparar una cerca con una paciencia meticulosa que hablaba de un respeto profundo por su tierra y por su vida. Él era un hombre que encontraba su propósito en el trabajo honesto y sencillo de cada día. Y ella, una mujer a la que le habían arrancado su propósito, hallaba un extraño consuelo en ser testigo de ello. Le construyó una silla. Era sencilla como todo lo que él hacía, pero firme, hecha del mismo pino suave que el respaldo, con base ancha y estable. No hizo alarde. Simplemente la colocó junto al hogar una noche, su presencia como una invitación silenciosa. Al día siguiente, con un esfuerzo que la dejó temblando y cubierta de sudor,
Tala consiguió pasar de la cama a la silla. Apenas unos pasos, pero que se sintieron como cruzar un continente. Sentarse junto al fuego no como inválida en una cama, sino como persona en una habitación, fue una victoria. Cuando Elías regresó del corral esa tarde, la vio ahí. No dijo nada. Solo le dio un leve asentimiento antes de empezar a preparar la comida. Pero ella percibió un destello en sus ojos. No era lástima, sino un triunfo compartido. Su vínculo se fortalecía en esos gestos callados. Una noche, después de cenar carne seca y frijoles, un silencio cómodo se instaló en la cabaña, roto solo por el chisporroteo del fuego. La lámpara de aceite bañaba sus rostros con un resplandor dorado y tibio. Tala miró a Elías. Él estaba fijo en las llamas con la mirada perdida, atrapado en un recuerdo que ella no podía alcanzar. Sintió un impulso extraño, una necesidad de traerlo de vuelta de ese lugar solitario donde parecía naufragar. Su voz, todavía áspera pero más clara que antes, rompió el silencio. En mi aldea comenzó, y él levantó la vista sorprendido de su ensoñación. Cuando los espíritus pesan, bailamos. Así sacudimos la tristeza de los huesos. Elías la miró sin mostrar emoción alguna. Bajó la vista hacia donde debían estar sus piernas, y enseguida apartó la mirada con un destello de dolor cruzándole el rostro. «No soy muy bueno para bailar», dijo con tono plano. «No se trata de los pies», replicó ella firme, desafiándolo con la mirada. «Se trata del corazón». Él la sostuvo con la vista durante un largo momento, mientras el silencio se alargaba entre ambos. El fuego chasqueó lanzando un puñado de chispas por la chimenea. No vio compasión en sus ojos, ni ruego de lástima. Vio una invitación sencilla y honesta, una ofrenda de humanidad compartida. Lentamente empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Se acercó a ella, sus botas pesando sobre el piso de tablones. No le tendió la mano, simplemente se plantó frente a ella esperando. Tala levantó la suya sorprendentemente firme. Él se arrodilló, un gesto torpe para un hombre de su tamaño, quedando a su altura. Tomó su mano. La de ella estaba fría, la suya áspera y tibia. No se movieron. No había música salvo el susurro del viento afuera y el latido acompasado de sus corazones. A la luz titilante de la lámpara, él sostuvo su mano y ella sostuvo la suya. Fue un baile inmóvil, un lazo forjado en la pérdida y la supervivencia. Una promesa silenciosa de que en esa pequeña y solitaria cabaña, ninguno de los dos estaba ya completamente solo. Un instante de profunda y dolida belleza. Una tibieza frágil, resistiendo la vasta frialdad del mundo. A la mañana siguiente el hechizo se rompió. Elías se levantó antes del amanecer como era su costumbre. El aire estaba limpio y frío, el cielo un índigo tachonado de estrellas, que apenas empezaba a teñirse con el sol naciente. Tomó sus cubos y caminó por la senda conocida hacia el arroyo. Era un ritual que lo anclaba el primer acto de sus días solitarios. Pero al arrodillarse junto al agua, algo llamó su atención, una huella. En la tierra húmeda junto a la orilla no era la marca de su bota, tampoco la huella delicada de un venado, ni la pesada zarpa de un puma. Era la pisada de un mocasín fresca de apenas unas horas. Un nudo helado se apretó en su estómago. Escaneó la zona, sus sentidos adormecidos por años despertando con alerta total. El valle antes apacible ahora se sentía hostil, vigilado. Siguió el rastro unos metros llevándolo desde el arroyo hasta las rocas que marcaban el límite norte de su propiedad. Entonces lo encontró. Medio ocultó entre los matorrales había un asta de flecha rota. La recogió. Era obra apache. Lo supo por las plumas, pero fueron las marcas las que le helaron la sangre. 3 franjas negras atravesadas por una línea roja irregular. Era el signo de un clan, la marca de un guerrero. No conocía el clan exacto, pero sí su significado. No era un cazador perdido. Era una incursión intencional, un mensaje, un explorador. Su mente empezó a correr. Los habrían visto. Los había llevado hasta allí. La frágil paz de las últimas semanas se rompió como cristal. Siempre había sabido en el fondo que su pasado no desaparecería así como así, que la violencia que la había destrozado no se conformaría con dejarla por muerta, vendría a buscarla para asegurarse de acabar el trabajo.
Miró de nuevo hacia su cabaña que desde allí parecía apenas una silueta vulnerable en la luz creciente. Había sacado a Tala del desierto, pero no la había llevado a un refugio. La había metido en otra trampa distinta, y ahora él estaba atrapado con ella. Partió la flecha en sus manos, el crujido seco resonando en la quietud de la mañana. La amenaza ya no era una historia lejana, ni una sombra vaga de su pasado. Estaba aquí, tocando a su puerta, y el calor que habían construido juntos, esa paz callada y valiosa, se había reducido a ser solo la calma antes de una tormenta violenta. Sabía con una certeza que le caló los huesos que no duraría. La amenaza ya no era un recuerdo, estaba en el umbral. Escribe defender en los comentarios si crees que Elias y Tala tienen lo que hace falta para sobrevivir. Las apuestas acaban de subir. Y estás por ver lo que sucede cuando dos viejos guerreros despiertan. Elías volvió a la cabaña cuando el sol coronaba la cresta oriental, proyectando largas sombras sobre el valle. El calor del nuevo día no lo tocó. Traía consigo la fría certeza que había encontrado en la orilla del arroyo. Entró por la puerta abierta, el rostro serio imposible de leer. Tala estaba sentada en la silla junto al fuego. Con una taza de achicoria enfriada entre las manos, levantó la vista al verlo entrar. Sus ojos fueron directo a los pedazos astillados de flecha que él traía. No hubo necesidad de palabras. La historia estaba en la tensión de sus hombros, en la dureza de su mandíbula. Caminó hasta la mesa pequeña y dejó los dos fragmentos. El silencio en la habitación se volvió absoluto, más pesado que nunca. Tala fijó la vista en las marcas. 3 franjas negras, una línea roja irregular, atravesándolas como una herida. No se inmutó. No hubo sobresalto. No había sorpresa en su rostro. Solo un cansancio profundo resignado, como quien reconoce a un viejo enemigo no deseado. Ya no tenía ojos de víctima. Eran los de una profeta que había sabido siempre que este día llegaría. «Me han encontrado», dijo con voz baja y firme. Elías finalmente la miró de verdad. La había visto como sobreviviente, como refugiada. Ahora veía algo más, a una líder destronada pero no vencida. «¿Quiénes son?», preguntó él con la voz tensa. Ella apartó la vista de la flecha para mirar la bolsa de gamuza que descansaba sobre su regazo, colocando la mano encima como si fuera un escudo. «No me persiguen a mí», dijo con una ironía amarga en el tono. «Persiguen esto». Palmeó el cuero suave. «Para mi gente no es solo una bolsa. Es el Enedebien, el espíritu del pueblo. Guarda la sabiduría de los abuelos y el valor de los guerreros que vinieron antes. Quien lo lleva habla con su voz. Quien lo lleva guía». Se detuvo un instante, la mirada viajando hacia un rincón de fuego y traición. Su nombre es Mato. Tiene la fuerza de un oso, pero el corazón de un coyote. Quiere ser jefe. Quiere conducir a nuestro pueblo por un camino de sangre y fuego, pero no tiene el espíritu para hacerlo. Los ancianos jamás lo elegirían, así que debe robarlo. Elías escuchó las piezas encajando en su mente. No era solo una persecución, era un golpe, una guerra interna reducida a una sola mujer y al símbolo que protegía. «Las marcas», dijo Elías con apenas un hilo de voz mientras miraba la madera rastillada. «Las he visto antes». Tala lo miró, un destello de curiosidad en los ojos. «¿Conoces al clan de Mato?». Elías levantó medio tramo de flecha, girándolo entre sus dedos. El ranchero callado, el hombre que arreglaba cercas y amansaba caballos, pareció desvanecerse, dando paso a alguien más duro, más frío, más peligroso. «No solo fui intérprete del ejército», dijo con voz plana, sin emoción. «Antes de eso fui explorador. Durante 5 años recorrí estas tierras. Aprendí las señales, las huellas, los nombres». La miró directamente, y por primera vez ella vio al soldado que había sido. «Conozco esa marca, y conozco al hombre. Nosotros no lo llamábamos Mato, lo llamábamos el carnicero de Salt Creek. Él lideró el asalto que mató a una docena de colonos. Mujeres, niños. Dejó esta misma marca en sus puertas». El nombre cayó en la habitación como una piedra. El carnicero de Salt Creek. Un nombre susurrado con temor en las fogatas solitarias y en pueblos amurallados.
Un hombre ligado a una clase particular de crueldad, la que mata no solo por territorio, sino por el puro placer de hacerlo. En ese instante todo entre ellos cambió. La dinámica de rescatador y rescatada de curandero y paciente se esfumó como neblina en el sol del desierto. Él ya no era solo un hombre compasivo. Era un veterano que entendía el rostro de su enemigo, que conocía el lenguaje de la violencia que se acercaba. Y ella ya no era solo una mujer rocha a la que había salvado. Era la guardiana de un legado sagrado. Una estratega cuyo ingenio seguía intacto, aunque su cuerpo estuviera marcado. Eran iguales dos guerreros veteranos de guerras distintas y terribles que habían buscado la paz. Y descubrieron que la paz no había terminado con ellos. Una nueva energía llenó la cabaña. La resignación se desvaneció, reemplazada por una determinación fría y calculada. Elías se acercó a la gruesa barra de madera que aseguraba la puerta. Probó su resistencia. Era firme, pero podía reforzarse. Miró las ventanas no como fuentes de luz, sino como puntos vulnerables, posibles líneas de tiro. Desde el umbral escaneó la arboleda, los ojos entornados, evaluando distancias, ángulos y campos de fuego. El rancho ya no era su hogar. Era una posición que debía defenderse. «Vendrá desde el norte», dijo Tala, desde su silla con voz firme y autoritaria. «Por el paso bajo. Es la vía más rápida, pero se estrecha. Les obligará a avanzar en formación cerrada». Elías la observó, viendo su mente trazar el terreno, organizar la defensa. Tenía razón. Se movió con una precisión que ella no le había visto antes, la de un hombre que sabe que un movimiento inútil en un tiroteo cuesta la vida. Fue al viejo baúl polvoriento al pie de su cama. No lo había abierto en 8 años. Levantó la tapa pesada. Dentro, envuelto en tela engrasada, descansaba un rifle Sharps con el cañón largo y opaco. A su lado, cajas de cartuchos calibre .50. Sacó el rifle. Su peso le resultó familiar. Revisó el mecanismo limpio, suave, listo. El resto del día lo dedicó a fortificar su posición. Encajó piedras bajo el piso para reforzarlo. Apiló leña contra la pared más débil. Limpió de matorrales el corral para no dar cobertura al enemigo. No trabajaba movido por el miedo, sino por cálculo frío. El ermitaño del valle había desaparecido. En su lugar estaba Elías el explorador, Elías el soldado. Y Tala observaba sus ojos oscuros sin perder detalle. Ella era la comandante incapaz de caminar el campo, pero visualizándolo todo en su mente. No hablaron mucho más. No hacía falta. Ya tenían un lenguaje compartido, el vocabulario sombrío de la guerra. La paz había terminado. La batalla había comenzado. 2 guerreros. Un solo campo. Aquí es donde la historia en verdad prende fuego. Antes de seguir, dime en una palabra, ¿qué cualidad necesitarán más para sobrevivir? Valor. Estrategia. Confianza. Dímelo abajo. Ahora, agárrate fuerte. Porque el enemigo no está solo en las colinas. Tenían 2 días. 2 días de silencio tenso y lleno de propósito, donde el sol salía y se ocultaba sobre un valle que ya no parecía refugio, sino la calma tensa en el ojo de una tormenta que se acercaba. Elías trabajó sin descanso desde que despuntó el día hasta que cayó la noche. Cada movimiento suyo era medido y firme. Reforzó la puerta del corral, improvisó pesadas contraventanas para las ventanas y despejó las líneas de tiro desde la cabaña hasta el límite del bosque. Tala desde su silla seguía con la mirada el recorrido del sol, registrando las sombras, los puntos ciegos, los pasos estrechos que ofrecía el valle. Apenas hablaban. Su comunicación viajaba por el lenguaje silencioso de la táctica y la supervivencia. El valle era su tablero de ajedrez, y las piezas se estaban acomodando. Pero la primera amenaza no llegó del norte. Vino del sur, desde esa civilización que él había dejado atrás años atrás. Era ya tarde en el segundo día cuando lo escuchó varios caballos. Su trote torpe y ruidoso no era propio de guerreros. Elías se detuvo apoyando la mano sobre el hacha con la que afilaba estacas. Entrecerró los ojos hacia la entrada del valle. Un pequeño grupo de jinetes apareció recortando sus siluetas oscuras contra la luz dorada. No se movían como exploradores.
Avanzaban con la arrogancia de quienes creen ser dueños de toda tierra que pisan. Elías dejó el hacha a un lado y tomó el rifle Sharp sosteniéndolo con naturalidad. No lo levantó. No hacía falta. Su mera presencia hablaba por sí sola. Se plantó frente a la cabaña solo aguardando mientras se acercaban. Al frente venía un hombre con un abrigo negro, polvoriento y sombrero hongo. Su rostro abotargado y enrojecido por el licor barato y un ego inflamado pertenecía a Thorn, el alcalde autoproclamado del polvoriento asentamiento de Redención, un lugar que Elías evitaba como peste. A sus lados iban otros 4 hombres rostros que Elías había visto en contadas idas por provisiones tenderos granjeros, con expresiones mezcla de temor y falsa rectitud. Gente que sigue al que grita más fuerte. Thorn tiró de las riendas deteniéndose a unos metros de Elías, y sus hombres se abrieron detrás en un intento torpe de parecer amenazantes. Observó la cabaña reforzada, la maleza despejada, y el rifle en manos de Elías con una mueca burlona. Redmond empezó con una voz aceitosa. «Ha pasado tiempo. Parece que te preparas para una guerra». Elías guardó silencio sin alterar el gesto. Esa falta de respuesta era más contundente que cualquier palabra. Thorn sonrió apenas dejando caer la careta. «Hemos oído rumores preocupantes», dijo señalando hacia la cabaña. «Dicen que das cobijo a una huésped peligrosa». «Una apache», pronunció la palabra como si fuera una maldición. «Tengo una huésped», respondió Elías con voz plana. «No representa peligro para ustedes». Uno de los hombres tras Thorn se movió inquieto. «Dicen que es de los hostiles que han estado asaltando al norte». «No es seguro, Elías». «Para ninguno de nosotros». Thorn se inclinó en la silla, entornando los ojos. «No se trata solo de seguridad, Redmond. Es cuestión de ley, de decencia. No puedes acoger a una salvaje piel roja, y menos si es tullida. Es antinatural». ¿Qué van a pensar? Elías apartó la vista hacia los demás rostros. Reconoció la debilidad de quienes necesitan pertenecer, aunque sea a un grupo guiado por alguien como Thorn. Luego volvió a mirarlo, y percibió un destello distinto en esos ojos codiciosos. No era solo ignorancia o miedo, era cálculo. Una chispa de avaricia fugaz, pero clara, para quien ha pasado la vida leyendo hombres. En ese instante lo comprendió. Aquello no era un grupo de ciudadanos preocupados, sino un negocio encubierto. La flecha rota. El explorador. Mato no habría enviado a un solo hombre. También habría movido piezas en el pueblo, ofreciéndose a negociar. Todo encajó con un golpe seco en el estómago. Mato necesitaba la bolsa medicinal para consolidar su poder, pero también una forma de legitimarlo ante los blancos recursos, tierras, algo de valor, plata. Elías recordó las historias que Lena contaba sobre una veta oculta en las cañadas del norte sagrada para los apaches, un lugar que Mato vendería sin dudar por el precio adecuado. Thorn no estaba allí para expulsar a una salvaje, sino para reclamar un activo para su nuevo socio. Tala no era amenaza para el pueblo, era un obstáculo para las ganancias de Thorn. Aquella disputa no iba de racismo, era una conspiración disfrazada con las ropas gastadas del odio. «Ella se queda», dijo Elías. Sus palabras fueron tranquilas, pero aquellas palabras cayeron con el peso de una puerta de hierro, cerrándose de golpe. El rostro de Thorn se encendió de rabia. «Ahora escúchame bien, viejo loco ermitaño. Llevas demasiado tiempo aquí fuera. Ya se te olvidó cómo funciona el mundo. Te estamos dando la oportunidad de hacer lo correcto. Entrégala. Nosotros nos encargaremos de ella». Esbozó una sonrisa burlona. «Y todos fingiremos que esto nunca pasó». La furia helada que Elías venía conteniendo desde que encontró la flecha se endureció por completo. Esos hombres, con su codicia miserable y su falsa rectitud, no eran distintos al coronel que había traicionado a Lena. Eran las dos caras de la misma moneda podrida. Usaban palabras como decencia y ley para ocultar la podredumbre de sus almas. Avanzó un paso despacio. El rifle seguía colgando suelto a un costado. Los caballos de los hombres se inquietaron como si presintieran que el aire había cambiado. «Déjame decirte cómo funciona el mundo, alcalde»,
dijo Elías con la voz grave y peligrosa. ¿Tú crees que ella es el peligro? Movió la barbilla señalando hacia la puerta de la cabaña. Detrás Tala escuchaba sin hacer ruido. Esa mujer había vivido más guerras que todos ellos juntos. Había enfrentado hombres que les helarían la sangre. Era una guerrera incluso sin sus piernas. ¿Y crees que tú y tus borregos asustados son una amenaza para ella? Soltó una risa breve y seca sin un ápice de humor. Si fuera peligrosa para ustedes, añadió clavando los ojos en Thorn, no habrían llegado vivos al desayuno de esta mañana. La amenaza quedó flotando desnuda y absoluta. Los hombres detrás de Thorn se miraron con nerviosismo. Ese no era el hombre roto y solitario que creían conocer. Este era otro alguien de los días violentos del territorio. Thorn, a pesar de su bravuconería, era un cobarde. Vio la mirada de Elías y supo que había ido demasiado lejos. Esperaba que aquel hombre cansado se rindiera. En cambio, se había topado con un muro de piedra. Esto no ha terminado. Redmond, escupió Thorn, tirando con fuerza de las riendas. Tú lo quisiste así. Cuando los lobos bajen de las colinas, no vengas a llorarnos. Giró su caballo y se lanzó de vuelta al pueblo. Su séquito lo siguió a trompicones dejando tras de sí una nube de polvo y una rabia inútil. Elías los observó alejarse. Apretaba el rifle con firmeza. No solo había defendido a Tala, no solo había protegido su hogar. Había declarado la guerra contra la corrupción sonriente y sigilosa que le había arrebatado a su esposa y que ahora quería quitarle lo poco que le quedaba. El valle volvió a quedar en silencio, pero la paz se había ido para siempre. Ahora estaban rodeados no solo por los guerreros de Mato, sino también por la podredumbre de la civilización. Y la noche se acercaba. Codicia desde el pueblo asesinos en las colinas. Estaban atrapados. ¿Cuál enemigo crees que es más peligroso, Mato o el alcalde Thorn? Deja tu voto en los comentarios. La respuesta podría sorprenderte. Quédate porque la próxima decisión podría ser la última. El sol se desangró en el horizonte dejando franjas de morado amoratado y naranja rabioso. El enfrentamiento con Thorn había dejado un sabor amargo, un veneno distinto al que se acumulaba en las colinas. La noche cayó no como alivio, sino como mortaja. Elías encendió la única lámpara de aceite, y su pequeña llama temblorosa empujó un círculo de luz contra la oscuridad. Dentro de la cabaña, esa isla sitiada de luz, limpió el rifle Sharps con movimientos metódicos buscando calma. El aroma familiar del aceite y del acero era un lenguaje que comprendía. Cada clic del mecanismo le confirmaba su propósito letal. Tala, sentada junto al fogón, tenía el rostro oculto en las sombras cambiantes. El choque con Thorn no había hecho más que confirmar lo que ya sabía. No existía un lugar seguro. Ni aquí, ni en ningún lado. El mundo estaba lleno de hombres como Thorn y como Mato. Por fin rompió el silencio. Deberías haber dejado que me llevaran, dijo con voz baja sin emoción. Era la opción más lógica. Elías no levantó la vista de su tarea. No respondió seco y definitivo. Van a volver, insistió ella, clavando su mirada. El hombre del abrigo negro tiene ojos de cobarde, pero corazón de víbora. No soltará este asunto. Y por mi culpa traerán problemas. Quemarán tu casa. Te matarán. Hizo una pausa. Debo irme. Ahora en la oscuridad. Es la única forma de protegerte. Elías detuvo su labor. Levantó la cabeza lentamente y la miró al otro lado de la habitación. En su rostro había un dolor antiguo, una herida que nunca cerró. Había pasado 8 años huyendo del fantasma de una decisión que no tomó, de un deber que no cumplió. Dejó que otros cuidaran a su esposa. Y fallaron. Él se quedó mirando y ella murió. Esa culpa había sido el cimiento de su soledad. Perdí a mi familia porque no me planté, dijo con voz áspera, cargada de años de duelo no derramado. Porque confié en otros para proteger lo que era mío. No volveré a cometer ese error. Desvió la mirada hacia la ventana oscura sin contraventanas. Esta es mi tierra. Estás bajo mi techo. No te van a llevar. No era una fanfarronada.
Era un juramento. Juró ante los fantasmas que rondaban la cabaña. No solo la estaba protegiendo, también buscaba redimirse. Un entendimiento silencioso cruzó entre ambos. En su terquedad ella no vio orgullo necio, sino un acto profundo de lealtad. Una lealtad que alguna vez había conocido, antes de que la traicionaran y la dejaran morir al pie de un barranco. Algo se movió dentro de ella. Un muro que ni siquiera sabía que seguía erguido, empezó a desmoronarse. Sostuvo su mirada por un largo instante y luego giró la cabeza mirando más allá de él, más allá de las paredes de troncos hacia la vasta oscuridad que aguardaba. Su atención no estaba en la habitación, sino en la noche misma. Sus ojos entrenados por años de leer el terreno se entornaron. Aún confinada en una silla, sus sentidos eran más agudos que los de Elías. Ella era una guerrera, y el primer deber de un guerrero es observar. Las luciérnagas, dijo en un susurro apenas audible. Elías frunció el ceño confundido. ¿Qué las luciérnagas?, repitió ella. Su mirada se fijó en la cresta norte. No vuelan cuando hay hombres cerca. Elías fue hasta la ventana siguiendo la dirección de sus ojos. Al principio, solo distinguió las siluetas negras de las colinas contra el cielo tachonado de estrellas. Pero confiaba en sus instintos. Se quedó mirando, dejando que sus ojos se acostumbraran, buscando lo extraño, la ruptura en el patrón de la noche. Y entonces lo vio. No era una fogata. No era la antorcha torpe de una partida como la de Thorn. Era un destello, un punto diminuto de luz, un segundo, y desaparecía. Luego otros 100 metros más al este y otro más. Aparecían y se apagaban con una irregularidad disciplinada. No eran chispas, eran señales. «No están cazando», dijo Tala, su voz fría como pedernal. «Están tomando posiciones, están cerrando la trampa». Un escalofrío recorrió la espalda de Elías que nada tenía que ver con el frío nocturno. No era la torpeza maliciosa de Thorn y sus hombres. Esto era organizado, profesional. Era el movimiento preciso de guerreros experimentados. Era Mato. Tomó el catalejo que guardaba sobre la repisa, el que usaba para vigilar a sus caballos. Lo apoyó contra el marco de la ventana enfocando hacia la cresta oscura. El cristal cortó la distancia y trajo la noche a un foco nítido y aterrador. Ahora podía verlos. Siluetas moviéndose con gracia entre rocas y árboles. No hacían ruido. Sus antorchas estaban cubiertas usándolas solo para breves señales. Contó 5, luego 10, luego 15 puntos distintos de luz abriéndose en un arco calculado, un movimiento de pinza. Estaban cercando el valle. El momento íntimo de su juramento compartido se desmoronó ante la inminencia de la violencia. Su conversación tranquila sobre honor y sacrificio se transformó en lo que siempre había sido un consejo de guerra. Estaban atrapados y ambos lo sabían. Detrás al sur estaba el pueblo de redención, cuna de traiciones y ambiciones, dirigido por un hombre que ya los había vendido. Al frente al norte, una red de asesinos guiada por un carnicero. No había escapatoria. El valle había dejado de ser refugio. Era una jaula. Elías bajó el catalejo los nudillos blancos. Miró a Tala. Su rostro estaba sereno, firme. No había miedo ni duda, solo la guerrera. «Es paciente», dijo ella. «Esperará al amanecer. Quiere ver nuestras caras cuando venga por nosotros». Elías asintió, su miedo convirtiéndose en una determinación helada. Había tomado su decisión, no huiría, no se escondería. Había perdido una familia en una tormenta de violencia que no se atrevió a enfrentar. No perdería esta rota y frágil de la misma manera. La noche estaba cerrada y el cerco hecho, pero la batalla por el valle y por sus almas apenas comenzaba. Este es el momento de la verdad. Él ha decidido luchar. Si has llegado hasta aquí, eres de los nuestros. Comenta. Yo apoyo a Elías para demostrar que sigues aquí. Las piezas finales se movían y la batalla estaba por empezar. El viento cambió, un suspiro entre los pinos. Traía consigo un nuevo sonido, no el avance torpe de los hombres de Thorn, sino el ritmo calculado de varios ponis desplazándose en la oscuridad con propósito. El último nudo de la red se apretaba. El tiempo de esperar había terminado.
El peligro ya no estaba en la cresta, estaba en la puerta. Elías se apartó de la ventana, el rostro firme como piedra. No parecía asustado. Parecía un hombre que regresaba a un terreno que conocía. Pasó junto al rifle Sharps apoyado en la pared. Esa era un arma para un asedio, para resistir. Pero lo que venía exigía más que defensa. Exigía que la tierra misma se volviera aliada. Se arrodilló junto al hogar palpando los bordes de una losa suelta. La levantó y debajo había un hueco oscuro. De ahí sacó un cofre largo y estrecho de cuero cuarteado y reforzado con hierro. Pesaba con el polvo de 8 años de olvido, 8 años de una paz frágil y forzada. Lo colocó en el suelo. El golpe sordo pareció sacudir la pequeña cabaña. No dudó. Abrió la tapa. El hombre que había vivido en este valle durante 8 años era un ranchero, pero quien había empacado este baúl era alguien completamente distinto. Dentro, envueltas en tela engrasada, yacían las herramientas de un fantasma. Lo primero que sacó fue un mapa. No era un plano impreso del ejército. Era un dibujo a mano sobre piel curtida con la tinta desvanecida, pero las líneas aún claras. Era un mapa fantasma del valle y de las tierras circundantes cubierto de símbolos crípticos propios que marcaban manantiales ocultos, veredas de caza demasiado estrechas para un caballo errado, derrumbes de rocas y acantilados imposibles de escalar. Era un mapa de una tierra que conocía mejor que su propio rostro. Lo extendió sobre la pequeña mesa, la piel gastada desplegándose bajo la luz de la lámpara. Se convirtió en su campo de batalla. Tala lo observaba, la mirada afilada. Él volvió al baúl y sacó varios rollos de alambre fino y oscuro, casi invisible bajo la luz tenue. Cables trampa. Luego extrajo una bolsa de cuero con abrojos pesados forjados a mano, diseñados para inutilizar un caballo en la oscuridad. No eran las armas de un soldado de filas ordenadas. Eran las de un explorador, un cazador, un hombre que sabía que una pelea justa ya estaba perdida. El último objeto que sacó fue un cuchillo. No era un bowie grande para luchar. Era más pequeño, con el mango envuelto en cuero, con cuentas gastadas. La hoja afilada como navaja. Era el cuchillo de Lena, una herramienta de mujer para despellejar, cortar hierbas o defender la vida. Lo sostuvo un momento. Su peso le provocaba un dolor conocido en la palma. Era lo último de ella que había permitido conservar. Caminó hacia Tala. No se lo ofreció con ceremonia. Simplemente se lo tendió con el mango primero. Una guerrera no debe estar sin cuchillo, dijo. Ella miró el arma y luego su rostro. Comprendió el gesto. No solo le daba una herramienta, le entregaba parte de su pasado y de su herida. La armaba con su confianza. Tala lo tomó cerrando los dedos sobre el mango con cuentas. Se sentía bien en su mano, como una parte perdida que regresaba. Miró el mapa extendido en la mesa. Mandarán a sus jinetes más rápidos por el paso principal, dijo con voz clara y firme, para probar la entrada. Pero Mato no es tonto. Mandará a sus mejores hombres por la loma del este para caer detrás de la cabaña. Su dedo fino y firme trazó un camino sobre el mapa. Ahí marcó. El arroyo se estrecha entre 2 paredes de roca. El suelo es blando, traicionero en la oscuridad. Un alambre ahí detendría su carga. Movió el dedo. Y aquí esta vereda de caza. Parece un atajo, pero termina en un precipicio. Él creerá que es una ruta de escape. Elías escuchaba siguiendo cada gesto. Ella veía la tierra no como un lugar, sino como un arma. Él veía un cañón. Ella un punto de estrangulamiento. Él veía un derrumbe. Ella una emboscada. En ese momento, sentada en su silla sencilla, era más comandante que cualquier hombre de uniforme que él hubiera conocido. La miró con el fuego reflejando la inteligencia feroz en sus ojos. Miró el mapa, su plan compartido para sobrevivir. Luego la oscuridad impenetrable que los rodeaba. Tomó el fusil Sharps. Su peso ahora era un consuelo, no una carga. «Creen que nos tienen atrapados», dijo. Ya no sonaba como un hombre cansado, sino como alguien que había encontrado una guerra digna de pelear. Pero no conocen esta tierra. Respiró hondo con el aire cargado de presagio y violencia. Y no saben quiénes somos. La cámara se aleja. Del primer plano de sus rostros, pasa las paredes de troncos.
Se eleva atravesando el techo, mostrando la pequeña estructura. Un punto de luz desafiante en la inmensa oscuridad. La vista se amplía revelando el valle, el arroyo serpenteante, las siluetas oscuras de las colinas, y alrededor, como ojos de lobos hambrientos que se cierran, aparecen llamas pequeñas y constantes, una tras otra, cerrando el círculo, su resplandor reflejándose en el acero de los rifles listos. La calma terminó. Los dos en la cabaña, la guerrera quebrada y el explorador atormentado, harían del valle su arma. ¿Sería su tumba o su victoria? La guerra había comenzado. El tablero está listo. El enemigo se acerca. Aquí es donde la historia estalla. Si quieres ver la segunda parte de esta historia increíble, dale me gusta y suscríbete con todas las notificaciones activadas. No querrás perderte cómo termina esta pelea. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla para ver otro relato de probabilidades imposibles y espíritu inquebrantable. Cuando se aparta el polvo y el estruendo, esta historia nos deja una verdad profunda y silenciosa sobre los muros que levantamos en nuestro corazón. Muchos, como Elías, levantan una fortaleza de soledad, tras ser heridos creyendo que la seguridad está en mantener al mundo fuera. Pero nos muestra que la verdadera sanación y propósito empiezan cuando decidimos abrir la puerta a alguien más. Enseña que ayudar no es compasión vacía, sino respeto. El mayor acto de bondad de Elías no fue cargar a Tala para ponerla a salvo, sino construirle una silla para que recuperara su dignidad. Esa es la lección real. No salvamos por lástima, sino reconociendo la fuerza del otro, incluso cuando no la ve. Al final son nuestras conexiones, no nuestro aislamiento, lo que nos define. Nuestra humanidad se libera no escondiéndonos de nuestro pasado, sino eligiendo estar presentes para alguien hoy.